Bien, muy buenas tardes tengan todos. Vamos a dar inicio a la lección del día de hoy, circuitos discretos. Vamos a analizar el documento que se encuentra ya en la carpeta de archivos del Teams que se llama Semana 7.2. Ese documento está cargado ahí. Como ustedes pueden ver, la clase de hoy está relacionada con la respuesta de frecuencia del cascodo. Y lo que busca este análisis es simplemente un resumen casi completo del curso hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, esta clase de hoy será más que todo una especie de resumen que nos va a permitir integrar todos los conceptos que hasta el día de hoy hemos visto en el curso. Y usamos este dispositivo porque precisamente contiene todo lo que nosotros hemos analizado hasta hoy, que sería un amplificador multietapa, que tiene su análisis en pequeña señal y además presenta su comportamiento en frecuencia asociado a los dispositivos que entran a funcionar en una frecuencia en específico. Luego afectan los capacitores en las otras frecuencias, pero vamos a ver que en el caso del MOSFET, que estaría en esta configuración de cascodo, la frecuencia de corte alto asociado a los capacitores parásitos que están integrados ahí en la figura 1, como ustedes pueden ver, CGD, CGS para el Q1 y Q2, son los que predominan en el comportamiento frecuencial del dispositivo. ¿Qué significa eso? Que aunque no tengan los capacitores de acoplamiento, estos dispositivos, ahí como se observa en la figura 1, no es porque no se coloquen, sino más bien es porque la respuesta es dominada o predominada por estos capacitores parásitos de alta frecuencia. Y es precisamente porque la frecuencia de corte es bastante alta en comparación con la frecuencia de corte pero bajo, ¿verdad? La frecuencia de corte alto, la FH, es muy alta. Entonces, bueno, ahí podemos ver el cascodo, es la configuración que nosotros ya vimos. Tiene una etapa de entrada, que sería un amplificador en configuración fuente común. Aquí se observa el fuente común. Y tenemos en la etapa 2, que recibe la salida de la etapa 1, un amplificador con puerta común. Bueno, aquí se observa cómo es el gate que está conectado acá a la compuerta de Q2 y los demás elementos del circuito, la resistencia de carga, la capacitancia de carga, también vamos a tener un efecto por la capacitancia que hay en la carga. Nosotros ya nos hemos enterado en el análisis de la clase pasada del cascodo de que la carga afecta la ganancia del amplificador. Si cambiamos la carga, estaríamos cambiando el comportamiento del dispositivo. Por lo tanto, el análisis considerando una capacitancia de carga es importante también, porque de repente una etapa siguiente de este dispositivo perfectamente podría ser otro amplificador que, como en este caso, obsérvenlo aquí, ¿verdad? En la etapa de entrada, si ustedes lo ven, tenemos un capacitor entre el gate y el source. Aquí se ve, ¿no? En la etapa de entrada. Entonces, ese capacitor gate source de la etapa de entrada podría ser también ese capacitor CGS1, perfectamente podría ser el CL de otra etapa de cascodo, ¿verdad? En este caso es un fuente común. Entonces tenemos que considerar también que hay una capacitancia en la carga porque la etapa que sigue podría también visualizarse como en este caso un capacitor gate source conectado en la entrada. Entonces por supuesto que es bastante necesario colocar el capacitor en la carga, así, emulando cualquiera de sus comportamientos. Entonces, nosotros ya analizamos anteriormente varios amplificadores y habíamos analizado su respuesta en frecuencia. ¿Qué es lo que nosotros hicimos normalmente para analizar esas respuestas en frecuencia?
¿Empleamos qué método? Vamos a ver si alguno de los que está conectado recuerda cuál fue el método que usamos para analizar los amplificadores ahí. Entonces vamos a ver. Dice aquí Luis Daniel Prieto. Señor, ¿Cómo le va? Buenas tardes. buenas. ¿Escuchó mi pregunta? No. ¿Cuál era de nuevo? ¿Cuál era el método para analizar los amplificadores? ¿Cuál fue el método para determinar la respuesta en frecuencia de los amplificadores que hemos analizado hasta ahora? Ok, voy a revisar. Honestamente no lo preciso en este momento. Muy bien, entonces veamos Andy, Raquel. Kendi Raquel Arias, ¿se encuentra por ahí? Sí. Y a ver si nos hace el favor de responder la pregunta. Pues ella está respondiendo en el chat. ¿No tiene acceso a un micrófono, Kendi, para que la podamos grabar? Muy bien, entonces vamos a seleccionar a otra persona que sí tenga un micrófono. Ale Blanco, 1210. Buenas, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Y la verdad no sabría decirlo. Sí. Ok, muy bien, entonces vamos a seleccionar a otra persona. Veamos. Steven Jiménez, Mesén. Buenas. Buenas tardes. No sé, me parece que era analizando la ganancia y luego con la respuesta en magnitud y en frecuencia, con los análisis de Bode ahí se dan las frecuencias de alto y low y por ahí va, la caída de los menos 3 decibeles, era eso. Sí, se aproximó bastante, ¿verdad, Steven? Efectivamente, el análisis que nosotros utilizamos es un análisis a partir de la ganancia del sistema, ¿verdad? Llegamos a la conclusión de que la frecuencia de corte se podía estimar cuando la ganancia pierde 3 decibeles. Entonces, ese fue el método que usamos, se llama método analítico, utilizando el parámetro de ganancia. Todos lo recuerdan ahora, sí, que Steven nos lo aproximó bastante. Sí. A ver, ¿quién confirma con un sí? Dice aquí Gerald Valverde. Sí, perfecto, bien. Muy bien. Sí, correcto. Como dijo Steven, se saca la ganancia y luego se analiza por diagramas de Bode. Se analiza donde la frecuencia pierde 3 decibeles, ¿verdad?
No es necesario Eso que también hagamos. se le llama media potencia, ¿verdad? Algo así. Cuando es raíz de 3. En realidad es raíz de 2, pero sí se aproxima un poco, ¿verdad? Está cerca. Bien, entonces, ese es uno de los métodos, pero también usamos otro método, ¿verdad? Usamos dos métodos distintos. Vamos a ver quién se acuerda cuál es el otro método. Olman Francisco Castro. Disculpe, profe, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál fue el otro método que usamos en el análisis de respuesta en frecuencia de los amplificadores? ¿Cuál fue el otro método que usamos para hacer el análisis de la respuesta de frecuencia? Ya contestaron uno de los métodos, que es el método analítico a través de la ganancia. Ahora nos interesa saber cuál es el segundo método que hemos utilizado para hacer el análisis frecuencial. No, profe, sinceramente no lo recuerdo. Muy bien, vamos a ver quién más está por aquí. Dice Yamir Sandoval Morales. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Según recuerdo, los métodos que hemos visto era el de ganancia ya mencionado, el de los 3 decibeles y por medio de una relación de 20 logaritmos de la ganancia, si no me recuerdo. ¿Cuál es tu nombre? Jesús Yamir Sandoval Morales. Jesús. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, Jesús, muy bien, ¿no? Muchas gracias. Ese no es, pero de antemano gracias por su participación. Un gusto, profe. Alejandro Martínez. Profe, sinceramente no recuerdo. Muy bien, gracias, Alejandro. Vamos a ver a quién más le preguntamos. Stephanie, del Carmen. ¿Está por ahí, Stephanie? Stephanie, hello. Bueno, vamos a pasar entonces a consultarle a Benjamín. ¿Qué dice Benjamín? Buenas tardes. No estamos escuchando, Benjamín. No lo escuchamos. Tiene problemas con el audio. Ok, voy a chequear aquí a ver. Vamos a ver.
Ok, parece que está bien. Vamos a ver. ¿Qué se me hizo, Benjamín? Ya ahora sí. Perfecto, ahora sí. Sí, si no me equivoco, el otro método era por constantes de tiempo. Muy bien, Benjamín. Excelente, excelente. ¿Alguien más recordaba de ese método como Benjamín? Bien, entonces ese método es el método más sencillo que nosotros podemos usar, ese método que habla Benjamín, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan de esos dos métodos que usamos, el método analítico usando la ganancia y el método de las constantes de tiempo, el método más sencillo que nosotros pudimos haber aplicado era precisamente el número 2. Es un método muy simple, ¿cierto? Porque lo único que necesitamos es determinar para cada elemento capacitivo del circuito la constante de tiempo correspondiente. Y entonces, cuando nosotros logramos identificar esa constante de tiempo, ¿verdad? Tau asociada al dispositivo en particular, nosotros podemos determinar cuál es la frecuencia de corte de el sistema directamente relacionada con ese elemento capacitivo. Y la forma de determinar esa frecuencia es a partir de la fórmula 1, como se muestra ahí. La fórmula para la frecuencia sería 1 dividido entre 2pi por el tau. Y ese tau es la constante de tiempo asociada al capacitor en particular. Entonces necesitamos determinar esa constante de tiempo. Recuerden que para los capacitores las constantes de tiempo, ¿verdad?, eran de la forma R por el valor del capacitor. Y esa R era la resistencia equivalente entre las terminales de cada uno de los dispositivos. Entonces vean ustedes que este esquema resume prácticamente todo lo que hemos visto y lo simplifica en un documento para analizar las frecuencias de corte del cascodo. Entonces, principalmente la frecuencia de corte alto, porque como lo mencionaba desde el principio de la lección de hoy, las frecuencias de corte bajos relacionadas a los capacitores de acoplamiento comparadas con las frecuencias de corte alto por las capacitancias parásitas CGS y CGD son casi infinitas, ¿verdad? Si hacemos una comparación en magnitud, es una magnitud de 6 órdenes, por lo tanto, ¿verdad? No tiene sentido, por ejemplo, si una frecuencia de corte me da en el orden de los megas, quitarle, restarle, ¿verdad? Para encontrar el ancho de banda, quitarle unas cuantas decenas, ¿verdad? Si yo tengo 1.000.000 de colones, por ejemplo, ¿verdad? Y le quito 10 colones, pues al final viene siendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahora, ustedes miran, profe, pero es que si me faltan 10 colones, no me suben al bus. Pero es muy probable que si ustedes tienen 1.000.000 de colones ahí, no se van a ir a montar un bus, ¿verdad? Porque después los asaltan. Entonces, por todo lado van a ganar. Así que lo que sigue es, ¿verdad? En el análisis de determinar las constantes de tiempo, que esto es un método que ya vimos, lo que sigue es hacer el análisis individual para cada uno de los elementos capacitivos. Entonces,
asumiendo, ¿verdad?, que es un dispositivo a la vez el que se analiza, los otros se apagan. O sea, los otros debemos de partir del supuesto que esas capacitancias están a una frecuencia aún mayor que la frecuencia en la que estoy analizando, ¿verdad? Ese es el supuesto del cual partimos. ¿Y qué significa que las otras capacitancias se encuentren a una frecuencia mayor? Pues lo único que significa es que se van a comportar como abiertos, porque hasta ese punto están cargados, ¿verdad?, de un nivel de tensión y por lo tanto no van a permitir el paso de corriente. Entonces partimos de ese supuesto, de esa hipótesis. Y el análisis entonces en este caso parte de analizar ahora, valga la redundancia, el CGS1, es el primer capacitor. Si ustedes recuerdan el circuito que les presenté al inicio, ¿verdad? Tenemos 4 capacitores fundamentales parásitos, que son CGS1, que es la capacitancia parásita entre el gate y el source para el amplificador fuente común, CGD1, que es la capacitancia entre el gate y el drain para ese amplificador en fuente común de entrada, y luego tenemos CGS2, igual, ¿verdad? Es el capacitor entre el gate y el source de Q2, y CGD2, que ese es el capacitor entre el gate y el drain de Q2, ¿verdad? Del compuerta común, más bien. Y aquí adicionalmente, por la particularidad del MOSFET, tenemos el CDB1, ¿verdad? Recuérdense que como el amplificador de compuerta común que está en la etapa 2, el bulk no está conectado a tierra, esa es la particularidad que tenía este amplificador. Ese CDB1 está ligado a exactamente esa particularidad que tiene ahí. Le pusimos un 1 porque no hay un DB2, ¿verdad? No existe, digamos, un 2, un capacitor drain bulk 2, entonces por eso le pusimos un 1. Pero está ligado a la capacitancia bulk drain de aquel de allá arriba que no está conectado a tierra, ¿verdad? El bulk, sino que está conectado a otro potencial. El source y el bulk, perdón, no están conectados al mismo potencial, sino que están conectados a potenciales diferentes. Porque el bulk sí se encuentra conectado al menor potencial del sistema. Entonces empezamos el análisis ahí y determinamos la constante de tiempo para poder estimar el primer tau, el tau asociado a ese primer capacitor. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo era que se determinaba el tau? De nuevo, es un tau, una constante de tiempo, un capacitor es una resistencia por un capacitor. Evidentemente el capacitor que vamos a usar es el capacitor CGS1, que ese es el primero que vamos a analizar. Y luego la resistencia equivalente es la resistencia que está entre las terminales de ese capacitor. Entonces vemos que una de las terminales de CGS1 está conectado directamente a tierra. Entonces necesitamos ir y visualizar la resistencia equivalente en la otra terminal. Y como es una resistencia equivalente, obligatoriamente necesitamos apagar las fuentes, ¿verdad? Porque para determinar una resistencia equivalente, recuerden, apagamos las fuentes. Si hay alguna fuente dependiente en el lazo que vamos a evaluar, pues tenemos que usar el método de colocar una fuente de prueba. Pero como en este caso, para CGS1, que está conectada al gate de Q1, si nosotros dibujamos el modelo de pequeña señal de Q1, nos vamos a dar cuenta que ahí hay un abierto, ¿verdad? Entre el gate y el source hay un abierto. No fluye corriente en ese sentido. Por lo tanto, no debo de colocar ninguna fuente de prueba porque no se requiere. Y vemos que la única resistencia que se encuentra conectada a CGS1, que sería la resistencia equivalente ahí, es la resistencia de la fuente de señal. Entonces ese es el primer tau que tenemos, tau 1. Ese es ahora R de señal por CGS1, ¿verdad? Esa sería la frecuencia de corte debido a este capacitor. Ahora hacemos el análisis para el gate drain 1. O sea, ahora vamos a analizar este capacitor que está aquí, ¿verdad? El gate drain 1, este. Ese es el que vamos a analizar ahora. Entonces vean que interesantemente este capacitor conecta el nodo del drain con el nodo del gate, ¿verdad? O sea, esta es la entrada y esta es la salida. Entonces se da aquella particularidad de que hay una conexión de realimentación, ¿cierto? Entre ese y ese elemento. Entonces ahí obligatoriamente necesitamos poner una fuente de prueba. ¿Por qué? Porque hay una fuente dependiente que interconecta el sistema ahí. Esa fuente de prueba
podría generar algún comportamiento resistivo, ¿verdad? De resistivo equivalente, me refiero. Y entonces, bueno, colocamos la fuente de prueba y X y nos pasamos a hacer el análisis para determinar el Vx correspondiente ahí. Vean que esa corriente de prueba o esa fuente de corriente de prueba, observen que va en esa dirección, ¿verdad? Va en esta dirección desde la entrada hacia la salida. Y cuando pasa por la R de señal, genera una caída de tensión. Esa caída de tensión que se genera a ese nodo de entrada, vean que es aplicado directamente sobre el voltaje gate source, acá. Y al ser aplicada sobre el voltaje gate source, entonces afecta el comportamiento de la fuente dependiente que tenemos ahí. Entonces procedemos con el análisis correspondiente, ¿verdad? Y al realizar el análisis correspondiente y determinar la resistencia que hay ahí, vean ustedes que la resistencia equivalente que se visualiza ahí en el dispositivo, ¿verdad? Es la asociada a la regla de corrientes en este nodo, ¿verdad? De ahí X entra al nodo, sale esta fuente dependiente GMVGS y también sale la corriente que llega hasta RL'. Esa RL' fue nada más renombrada porque es la resistencia en el nodo del drain 1, ¿verdad? RD1, o sea, esa es una resistencia equivalente que nosotros ya calculamos en el procedimiento anterior, ya nosotros la calculamos, esa RD1, o sea, es un valor que ya nosotros tenemos ahí. Entonces, procedemos con la corriente o la regla de análisis nodal ahí en el nodo de salida. Y entonces entra IX, ¿verdad? Aquí se observa, entra IX y sale la fuente dependiente GMVGS y también la otra fuente, la otra corriente que sería el voltaje de salida dividido entre la resistencia RD1, que es la resistencia que se ve en el nodo del drain 1. Esto es un poco de álgebra, ¿verdad? Para determinar la expresión al final Vx, vean que es, aquí se observa en el circuito, Vx es VO, donde está el positivo, menos el VGS, ¿verdad? Este sería el Vx. Entonces al VO menos el VGS y lo que nos interesa determinar es la expresión de corriente. Entonces podemos, la expresión de corriente, ¿verdad? De Vx en términos de Ix, eso es lo que quiero. Entonces perfectamente en esta ecuación 5, este VO lo puedo poner en términos de Vx para poder encontrar la resistencia equivalente. Entonces lo que hay que hacer es despejar de 6, así como se ven 7, el Vx, el VGS, ¿verdad? Ya nosotros sabemos, ya lo calculamos al inicio, el VGS es proporcional a la corriente que atraviesa el red de señal, ¿verdad? Por el valor de red señal. Y entonces esa corriente viene en esta dirección, ¿verdad? En esta dirección, de izquierda a derecha. Y como esa corriente va de izquierda a derecha, entonces el signo más estaría a esta terminal, ¿verdad? En R de señal. Y el signo menos estaría acá. Entonces, por eso es que es necesario colocar el signo menos, porque la caída de tensión en R de señal es menos el voltaje en VGS. Entonces, lo colocamos de esa forma, como se muestra en la ecuación 8. Sustituimos esos valores en la ecuación 7, en la ecuación 5, ¿verdad? Y entonces llegamos a esto. Ahí hacemos un poco de álgebra, vean, y entonces llegamos a la conclusión de la resistencia equivalente que le llamamos RGD1, ¿verdad? Que incluye esta RD1 que es un valor ya calculado. Lo tenemos calculado en la clase pasada donde analizamos el cascodo. Entonces esta es la resistencia equivalente. ¿Ven? Es RD1, esa sería la resistencia en esa capacitancia gate drain 1. De un lado está RD1 y del otro lado se visualiza esta resistencia equivalente. ¿Lo ven? Que es R de señal por 1 más GM RD1. ¿Lo ven? Entonces, vean qué interesante es eso. Si yo me vuelvo al circuito, aquí al circuito inicial, CGD1, esta de acá, la resistencia equivalente es entonces de un lado R de señal,
¿verdad? Es un resultado interesante porque la anterior también tenía esa. Y de este otro lado es la resistencia de señal, ¿verdad? Multiplicada por 1 más GM por R de 1. Entonces, si ustedes recuerdan de una técnica anterior que hemos analizado, eso se parece mucho al teorema de Miller. ¿Cómo se replica esa capacitancia en la entrada y la salida? Lo mismo se hace con la resistencia, ¿verdad? ¿Cómo se replica usando el teorema de Miller esa resistencia en la entrada y la salida? Entonces, como ustedes pueden ver, esa resistencia de salida o la resistencia en el nodo del drain es la R de señal, ¿lo ven? La R de señal se ve amplificada. 1 menos la ganancia era, ¿verdad? Pero en este caso, como la ganancia es negativa porque es un fuente común, ahí la ganancia es menos GM por R de 1, ¿verdad? Que esa es la resistencia de carga, es la resistencia equivalente ahí. Entonces, 1 menos la ganancia por la resistencia, eso es lo que se ve replicado en la carga, en el lado de la salida, del drain del gate 1. Entonces, vean ustedes que esa resistencia equivalente ahí toma en cuenta el efecto de Miller que produce ese capacitor que interconecta la salida con la entrada ahí. Entonces vean ustedes que la constante para ese capacitor CGD1 es el capacitor gate drain 1, entonces sería esta resistencia que está aquí por el gate drain. Entonces ya tenemos el segundo tau, ¿verdad? Y entonces ahora vamos para el tercer tau. El tercer tau lo podemos simplificar, ¿verdad? Para no tener que calcularlos todos. ¿Por qué es que lo podemos simplificar? Veamos que al nodo del drain o del source 2 o del drain 1, vean que tenemos dos capacitancias conectadas aquí. Tenemos CGS2 y también tenemos CDB1. ¿Lo ven? Y las dos tienen del otro lado tierra. ¿Eso qué significa? Que las dos capacitancias están conectadas en paralelo. Entonces, ese tau puede resumirse o simplificarse si asumimos que ambas resistencias están conectadas en paralelo, ambos capacitores están conectados en paralelo. Entonces, ¿qué sucede en el circuito equivalente final de dos capacitores conectados en paralelo? ¿Cómo se tratan? Lo que se trata entonces, o su cálculo resultante equivalente, sería, ¿verdad? Capacitores en paralelo, el resultado es la suma de las capacitancias. Esa es una regla que nosotros debemos de recordar. Entonces el tau 3 se puede simplificar de esa forma. Lo único que debemos de hacer es sumar las dos capacitancias, ¿verdad? Las sumamos. Entonces, de un lado, el capacitor tiene conectado, ¿verdad? Los dos capacitores más bien tienen conectado, aquí se ve tierra, ¿verdad? De un lado tienen tierra. Y como el proceso de constantes de tiempo o de análisis de constantes de tiempo es buscar la resistencia equivalente entre las dos terminales, bueno, de un lado tiene tierra. Y del otro lado, vean, está conectado al drain 1. Y ya nosotros tenemos esa resistencia equivalente ahí, que se llama RD1, que la habíamos obtenido en el análisis anterior del cascodo. Entonces, ya es un valor conocido, ya la podemos colocar ahí en el resultado final. Y entonces tenemos que el tau 3, como se observa en la ecuación 15, es la suma de las dos capacitancias que están conectados al nodo del drain de Q1 multiplicado por la resistencia equivalente en esa terminal. Entonces vean que ese tau 3 es mucho más sencillo de obtener simplificando esas dos capacitancias, entendiendo que dos capacitores en paralelo, pues resulta en la suma de las dos capacitancias. Y ahora vamos a calcular el último, ¿verdad? Que sería CGD2. CGD2, ese es el último. Entonces, si nos vamos otra vez al circuito, nos damos cuenta que también ocurre lo mismo que ocurría con esas otras dos capacitancias anteriores. Veamos que CGD2 de un lado tiene conectado tierra y del otro lado está al drain 2. Y la CL también, de un lado tiene tierra y del otro lado tiene el drain 2. Entonces ocurre exactamente la misma situación aquí. La capacitancia gate drain 2 y la capacitancia de carga, ambas están conectadas al mismo punto, están en paralelo. Entonces podemos simplificar ese último tau sumando esas dos capacitancias ahí. Y la resistencia equivalente, ¿verdad? La resistencia equivalente de un lado tienen tierra y del otro lado tienen todos los elementos que están interconectados en la carga, ¿verdad? Que sería el RL. Y si hubiese una resistencia de salida ahí, ¿verdad? Que es una resistencia de salida del amplificador del cascodo. Ese es un valor que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, lo tratamos de esta forma, ¿verdad? RL en paralelo con la resistencia de salida, que es la resistencia equivalente entre el punto de salida y tierra.
Entonces, esto es un parámetro conocido, la R de salida aquí. Y la obtuvimos en el análisis anterior, ¿verdad? Del cascodo. Entonces, este fue el valor de resistencia de salida que antes obtuvimos, que la simplificamos un montón, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Sí. Asumiendo que nosotros la simplificamos un montón, asumiendo que tenía la misma corriente de polarización y que podíamos tratar esto como la ganancia, esta parte de aquí. Solo esto se puede tratar como la ganancia de la etapa 2, ¿verdad? Solo esta parte de aquí. Entonces lo simplificábamos todavía más. Decíamos que RO1 era igual a RO2 porque pasa exactamente la misma corriente de drain en los dos casos. Y entonces esto se podía simplificar un montón, ¿verdad? Como RO por 1 más la ganancia de la etapa 2. Y si la ganancia de la etapa 2 era GM por RO, ¿verdad? Recordemos que AVO era GM por el RO. Podíamos resumir entonces que esto es GM por RO al cuadrado. Esa era la simplificación que hicimos en la clase pasada para la resistencia de salida. Y entonces finalmente aplicamos lo que dice el teorema de constantes de tiempo. Para poder determinar esa frecuencia de corte hay que sumar todas las taus. Tenemos que sumarle todas las constantes de tiempo. Entonces la sumamos, ¿verdad? El tau H finalmente es todas las constantes de tiempo que sumas, que es sumar todos los resultados anteriores. Simplificamos, ¿verdad? Simplificar es simplemente determinar qué cosas es más grande que qué. Esto se puede reemplazar por resultados obtenidos, ¿verdad? RD1, este es un resultado obtenido aquí en 22 en la clase pasada. R entrada 2 es un resultado obtenido en la clase pasada. Y entonces al simplificar llegamos a esto. ¿Lo ven? El tau H es entonces CG2 más CL por RL en paralelo con R de salida. De nuevo, considerando, que en este caso la resistencia de señal aquí, ¿verdad? La resistencia de señal no afecta el circuito, ¿verdad? Entonces, haciendo R de señal insignificante, llegamos a la ecuación en 26. Haciendo R de señal insignificante. ¿Qué significa R de señal insignificante? Significa que es mucho más pequeño que la resistencia entrada. Entonces, en ese caso no afecta mucho el comportamiento desde el punto de vista de frecuencia. Ahora, si la R de señal es significativa, o sea, es muy grande, que no sería lo ideal, ¿verdad? Un amplificador tipo cascodo con etapa de entrada, cuya resistencia de entrada se supone que es muy grande, pero si fuese el caso de que la R de señal es muy grande, significativa, representativa, entonces no podemos quitarla del esquema, ¿verdad? Y entonces nos tendríamos que quedar con la expresión original. Pero entonces lo que tenemos que hacer es evaluar, ¿verdad? El valor de R de señal versus los elementos de entrada. Si es así, entonces tendríamos que utilizar esta expresión resultante en 25. Pero lo que normalmente va a suceder es el resultado en 26. Esta sería las dos capacitancias que predominan en el comportamiento de respuesta de frecuencia y vean que está involucrada la resistencia de carga y la resistencia de salida. De nuevo, esto considerando el valor de R señal. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de escoger, ¿verdad? Nuestro sistema en cuanto a la resistencia a entrada y todo lo demás. Si la R de señal es significativa, entonces tenemos que basarnos en la primera aproximación 25. Y si no, pues podemos usar sin ningún inconveniente 26 para aproximar este resultado. Entonces vean ustedes que depende de las capacitancias en la salida, la respuesta de frecuencia del sistema. Bien, entonces en resumen acá, ustedes pueden ver en esta tabla, hay una comparación entre la respuesta en frecuencia del fuente común, que es el primero que evaluamos cuando vimos el tema de respuesta en frecuencia, y la respuesta de frecuencia, este resultado que acabamos de obtener del cascodo, ¿verdad? Ese es el resultado que acabamos de obtener, que sería esta, asumiendo que R de señal no es muy significativo. Entonces vean qué es lo que va a pasar aquí. La ganancia del fuente común, recordemos, era menos GM por lo que haya en la carga, ¿verdad? Que la carga en este caso sería esta RL que nosotros sabemos que es la carga en paralelo con la resistencia debido al efecto de modulación de canal, con el signo menos también. En el cascodo se da lo mismo, ¿verdad? Aquí vean que la ganancia es mayor, porque aquí a la ganancia del fuente común lo incrementa por el A sub 0. Ese A sub 0 recuerden que es GM por el RO. GM por el RO. Entonces, ese A sub 0 sería como más bien, es como el cuadrado de la ganancia del fuente común. Entonces, ven ustedes que el cascodo
es un amplificador que me permite más ganancia. O sea, yo si quiero un sistema que tenga mucha ganancia, entonces lo ideal sería utilizar la configuración cascodo. Entonces vean ustedes que el cascodo me da mucha más ganancia. Es el cuadrado de la ganancia del fuente común. Entonces es una comparación interesante que hay que hacer, ¿verdad? Si yo quiero un amplificador de bastante ganancia, comparado con el fuente común, que ya es un amplificador que me da una ganancia alta, si necesito más ganancia, entonces lo ideal sería usar una configuración cascodo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la frecuencia de corte alto? Vean ustedes que la frecuencia de corte alto del fuente común es, este resultado nosotros ya lo habíamos obtenido antes, es 1 entre 2pi por el CL más el CGD. Es similar al resultado que acabamos de obtener, ¿verdad? Se parece mucho a ese resultado. Por RL', ¿lo ven? Entonces es muy parecido al resultado que acabamos de obtener aquí. ¿Cuál es la diferencia entre ese y este otro? Que en el caso del cascodo, vean que aquí la frecuencia de 3 decibeles tiene la misma expresión del fuente común, solo que está dividido entre el A0. ¿Qué significa eso? Que sí, efectivamente, el amplificador cascodo me permite incrementar la ganancia en A sub 0 veces. Sí, tengo mucha más ganancia que el fuente común. Pero la respuesta en frecuencia es menor, o sea, el ancho de banda es menor. ¿Cuánto? Bueno, si aumenté la ganancia A sub 0 veces, el ancho de banda lo reduje a sub 0 veces. Y eso es una regla que aplica normalmente en los sistemas de amplificadores, ¿verdad? Normalmente, si yo quiero tener mayor ganancia en un elemento, en una configuración, eso lo que hace es que me reduce el ancho de banda. Entonces, ¿dónde se ve eso? Se ve en esta gráfica que está acá. Vean ustedes, esta gráfica es la gráfica de magnitud de Bode de la ganancia de los dos amplificadores que hemos comparado en la tabla anterior. Entonces vean ustedes qué es lo que está pasando aquí. Esto es la magnitud de la ganancia en decibeles, ¿verdad? Aquí la ganancia estaba dada por estos dos parámetros, GM, RL. Entonces vean ustedes que la ganancia es hasta esta raya que está aquí, ¿verdad? Hasta este punto. Aquí es la ganancia está acá. Ese es el valor de ganancia del fuente común. ¿Lo ven? Y la frecuencia de corte de 3 decibeles del fuente común está aquí. Esa es la frecuencia de corte. Ahora, ¿qué pasa con el cascodo? El cascodo, la ganancia se aumentó a sub 0 veces. O sea, es mucho mayor la ganancia. Es como la ganancia al cuadrado. Pero, ¿qué le está pasando al ancho de banda? Vean ustedes que se redujo. ¿Lo ven? La frecuencia de corte del fuente común estaba aquí. Y ahora para el cascodo está acá. Entonces hay una reducción en el mismo factor. Si se aumentó la ganancia en A sub 0, la reducción del ancho de banda es también en A sub 0. ¿Lo ven? Eso es una relación totalmente lineal. O sea, si yo quiero aumentar la ganancia de un amplificador, voy a reducir en esa misma proporción el ancho de banda. Por el otro lado, si aumento el ancho de banda en una proporción, voy a reducir la ganancia en esa misma proporción. ¿De acuerdo? Es una relación lineal, es algo que es constante en los amplificadores. Más ancho de banda implica menos ganancia. Más ganancia implica menos ancho de banda. ¿Lo ven? Entonces, eso es un resultado muy interesante que tenemos en el caso del amplificador tipo cascodo en relación con el amplificador tipo fuente común, ¿verdad? Los dos en configuración de las tecnologías MOSFET. Entonces aquí se coloca un ejemplo numérico, ¿verdad? Eso es para ponerle un poco de datos numéricos y hacer unos cálculos para más o menos ver por dónde se encuentran las ganancias y por dónde se encuentran las frecuencias de corte. Ah, bueno, antes de venir a este cálculo, antes de que se me escape, vean ustedes que la gráfica de Bode, observen acá, asume, ¿verdad? Lo que les decía, que la frecuencia de corte bajo está en 0. ¿Lo ven? Asume eso. Lo asume. ¿Por qué? Porque las frecuencias de corte debido a CC1 y CC2 son tan pequeñas que no vale la pena, ¿verdad? Si es un gráfico de Bode, de magnitud de Bode, y los ejes sabemos que usan el logaritmo, no se representaría gráficamente
a escala en un gráfico de magnitud de Bode, porque es una frecuencia tan pequeña comparada con las frecuencias de corte que evidentemente asumen que la frecuencia de corte bajo parte de 0 y que todo el ancho de banda está dado principalmente por la frecuencia de 3 decibeles. Y otro dato que se marca aquí en la gráfica, como ustedes pueden ver, es la frecuencia de transición. La frecuencia de transición, recuerden, es cuando la ganancia es unitaria, ¿verdad? Que es lo mismo que 0 decibeles. Entonces esa frecuencia de transición también se anota en la tabla, ¿verdad? Vean que las frecuencias de transición de los dos es la misma, ¿lo ven? Es la misma. La frecuencia de corte difiere por la ganancia del cascodo, pero las frecuencias de transición son las mismas. Por eso es que parte del mismo gráfico las dos, ¿verdad? Vean, y terminan en el mismo punto. Entonces los dos tienen la misma frecuencia de transición, pero uno tiene un ancho de banda mayor que el otro. Ok, entonces ahí si sustituimos los números, ¿verdad? Entonces aquí me dicen, en el ejemplo lo que se ilustra es el poder comparar los dos amplificadores cascodo con el con el fuente común. Y se dan dos casos. El primer caso es que la resistencia de señal es significativa, o sea, para aplicar la fórmula 25 o en 25. Y luego R de señal insignificante para aplicar la fórmula en 26, ¿verdad? Entonces vean ustedes que aquí la R de señal es relativamente alta, 10 kiloohmios. Si fuese una resistencia de señal de los ohmios, pues podríamos omitirla en el cálculo. Pues aquí están diciéndonos que use el valor específico de 10 kiloohmios y que en el otro caso no lo use. Entonces usamos estos datos para dimensionar los MOSFETs, ¿verdad? Un W entre L de 7,2 entre 0,36 micrómetros. Es una constante de los transistores. O sea, ya esas son las dimensiones de los transistores en todas las configuraciones, ¿verdad? Tanto en la de fuente común como en la de cascodo. Y los demás parámetros de polarización, la corriente ya me la proporcionan, ya me proporcionan la transconductancia, ¿verdad? SGM lo voy a utilizar en todos los casos, sin importar si es 1 o 2, estamos asumiendo que tienen la misma corriente de polarización, ¿verdad? Recordemos que el GM es 2ID entre el voltaje el overvoltage, ¿verdad? Que es VGS menos VTH. Entonces estamos asumiendo que en la polarización tienen el mismo VGS, eso es lo que estamos asumiendo ahorita. Este X, recuerden que era para poder calcular el GMB2. La RO, vamos a usar la misma para todos. El CGS20, el CGD5, vamos a usarlo en todos los casos. El CDB es 5 femtofaradios y el CL es 5 femtofaradios también. Y entonces nos dicen que RL sea igual a la RO, o sea que sean exactamente iguales. Y entonces eso sería para el caso, para los dos casos. Y para el caso en B, ¿verdad? Perdón, ese sería para el caso en A. Para el caso en B, me dicen que use RL igual a la resistencia de salida. O sea, en un caso igual a RO y en el otro caso igual a la resistencia de salida. Entonces, al final, lo único que debo hacer es sustituir todos los valores. Entonces, calculamos con todos los valores que nos proporcionan, el A sub 0, el A sub V, los taus, ¿verdad? Usamos el tau con la R de señal y aquí lo calculamos. Calculamos el RL prima, el tau, aquí el tau me da 1025 picosegundos, sustituimos en la fórmula la frecuencia, ¿verdad? Que es 1 entre 2pi por el tau, y entonces aquí sería 1 entre 2pi por 1025 picosegundos, y entonces me da una frecuencia de 155.3 MHz y una frecuencia de transición de 1,9 GHz. Eso sería para el fuente común, ¿verdad? Ahora, para el cascodo hacemos las mismas sustituciones con los valores que ya me proporcionaron. Llegamos a la resistencia salida, resistencia entrada, RD1. Esto es un parámetro que nos están dando ahí en la fórmula, nada más de sustituir. Y calculamos el tau, ¿verdad? Vean que aquí el tau nos está dando 653.6 picosegundos, sustituyendo absolutamente todos los valores ahí. Y nos da una frecuencia de corte alto de 243,5 MHz para el caso del cascodo. Con la R de señal, ¿verdad? Tal cual está ahí. Y la frecuencia de transición me está dando aquí 5.7 GHz. ¿Lo ven? Aquí, para el caso de la R de señal. Entonces vean ustedes que aquí hay un incremento en la frecuencia de transición en un factor de 3. La frecuencia de transición aquí era 1,9 y aquí es de 5.7. ¿Lo ven?
cuando está la R de señal, vean que afecta mucho el comportamiento, ya no se replican las mismas gráficas como veíamos acá. Si la R de señal tiene un valor significante, ya las gráficas no se replican. Vean ustedes que afectan por completo el comportamiento de la respuesta en frecuencia. ¿Lo ven? Aumentan un factor de 3 la frecuencia de transición y la frecuencia de corte alto, que era en el compuerta común de 155, aquí aumentó a 243.5. ¿Lo ven? Entonces sí afecta bastante el comportamiento del dispositivo, esa R de señal. Entonces tengo que tener cuidado cuando diseño o cuando calculo el ancho de banda de estos dispositivos, tengo que tener cuidado si la R de señal es o no significativa en el análisis. Ahora vamos con el caso B, que es la R de señal no significativa. Entonces, bueno, evidentemente ahí se simplifican mucho los cálculos, calculamos la ganancia, calculamos el tau, aquí el tau me da 150 picosegundos, y entonces vean ustedes que sin que R de señal afecte el sistema, para el caso del compuerta común me da 1.06 GHz. Y la frecuencia de transición 13.2 GHz. Entonces vean ustedes que me lo tira completamente a la derecha, ¿verdad? Íbamos en 155 MHz, la frecuencia de corte, y aquí estamos en 1 GHz, o sea, completamente a la derecha, en varios órdenes, ¿verdad? Creo que 4 veces mayor, más bien 6 veces mayor. Y la frecuencia de transición lo mismo, ¿verdad? Estábamos en 1,9 y aquí es 8 veces mayor casi. Entonces vean que el amplificador cascodo, hacemos los cálculos con la fórmula simplificada, ¿verdad? Ahí hacemos los cálculos, aquí me da 5100 picosegundos. Y entonces aquí me da una frecuencia de 31,15 MHz y una frecuencia de transición de 1207 GHz. Entonces vean ustedes que ahí es bastante, la frecuencia de transición es bastante hacia la derecha comparada con 13.2. Aquí yo creo que es 12,07, ¿verdad? Si uno hace el cálculo, 12,07. 12,07, vean que se aproximan mucho, 13,2, 12,07, se aproximan bastante. Y la frecuencia de corte aquí sí es bastante menor, pero la frecuencia de transición sí se aproxima mucho. Bueno, entonces ahí están los resultados. Vean ustedes que en cuanto a aumentar la ganancia y aumentar el ancho de banda, el cascodo es una muy buena alternativa, ¿verdad? Vean ustedes que esa es una configuración interesante de aplicar. Voy a devolverme al circuito original. Véanla, es una configuración bastante interesante de aplicar. Beneficia grandemente la respuesta del sistema. ¿Por qué? Porque aumenta la ganancia y de alguna forma controla el ancho de banda usando esa ganancia. Yo puedo controlar el ancho de banda usando esa ganancia en particular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero un balance entre ganancia y ancho de banda, el cascodo es una muy buena alternativa en comparación con los demás amplificadores. Entonces, la próxima lección nosotros vamos a analizar o vamos a empezar ya a ver el amplificador diferencial y vamos a ver por qué el amplificador diferencial toma como base el amplificador cascodo, ¿verdad? Que eso es lo que continúa con nuestro análisis. Entonces, un amplificador diferencial tiene muchas ventajas. Y una de ellas es esa, ¿verdad? Que tiene una gran ganancia y un ancho de banda bastante estable, que puede ser configurado, controlado con ayuda de la ganancia. Entonces, ok. No sé si tienen alguna consulta, ¿verdad? Ustedes pueden ver que el análisis que hice fue bastante rápido, precisamente porque me basé en resultados ya conocidos, ¿verdad? Cosas que ustedes ya han usado, ya han analizado. Ya hemos analizado cómo obtener todos los parámetros del cascodo, resistencia entrada, resistencia salida, la resistencia en RD1, la ganancia de la etapa 2, la ganancia de la etapa 1, la ganancia total. Analizamos el por qué los GMs deberían de ser los mismos, analizamos por qué los RO deberían ser los mismos. Usamos el método de constante de tiempo para poder encontrar más rápidamente las frecuencias de corte. Y simplemente marqué, ¿verdad? Hice énfasis en el asunto de que hay que tener cuidado con la resistencia de señal. Pero el problema de la resistencia de señal se elimina cuando nosotros pasamos de una configuración cascodo a una configuración diferencial. Entonces ya ahí ya no va a estar influenciado por esa resistencia de señal, precisamente porque la entrada es diferencial.
Entonces no toma en cuenta la caída de tensión que se da en la resistencia de señal, porque hay una diferencia entre las dos tensiones. Entonces es una gran ventaja que tenemos nosotros en el uso. Pero eso será el tema de la próxima lección, ¿verdad? El tema de hoy estaba ligado a que en el análisis de frecuencias podemos resumir, en el caso del cascodo, usando todos los resultados anteriormente encontrados. Bien, entonces, si no tienen más preguntas, podemos parar aquí, ¿verdad? Profe, disculpe, yo tenía una consulta, pero no es sobre el tema. No sé si será inconveniente que la haga. Depende. Era nada más una pregunta sobre el porcentaje del examen. Es de 40%, ¿verdad? No, habría que revisar el programa. En este momento no lo tengo aquí a mano. Vamos a ver. Voy a ver si lo encuentro. Es que en el programa sí dice que es de 40, pero en el TEC decía que era de 20. Entonces me surgió la duda. ¿En el TEC digital? En el TEC, sí, señor. De ahí no, hay que revisar, a ver. No, vale lo que está en el programa. Eso es lo que vale. Sí, porque es que el programa en sí es lo que vale, ¿verdad? Si el TEC digital está malo, eso se corrige, ¿verdad? Pero lo que vale es lo que dice el programa. Vamos a ver, Ok, profe, muchísimas gracias. Perdón por la interrupción. Voy a revisar el programa del curso, ¿verdad? Eso creo que estaba aquí mismo en Teams, ¿verdad? Vamos a ver. Actividad. Equipos discretos. Voy aquí. Vamos a ver, era aquí. Eso estaba aquí, ¿verdad? Aquí está el programa, vamos a ver. Dice que es, sí, 40-10, 40-10. Sí, ahí está. Ok, profe, muchísimas gracias. Entonces. Ok, vamos a ver. Ok, listo, eso es. ¿Alguien más? Gracias. Bueno, profe, gracias. Sin querer queriendo me salí. Ok, bueno, buenas tardes, hasta luego, que estén bien. Buenas tardes, profe. Muchísimas gracias por todo. Buenas tardes.